Revelado, la increíble verdad detrás de una madre despreciada por su hija en el día de su boda era un día radiante en Ciudad Juárez. La música sonaba y el aroma del mole recién hecho se entrelazaba con la brisa cálida. Valeria, vestida de blanco, caminaba hacia el altar radiante, pero la sonrisa de su rostro ocultaba un volcán de emociones. Nadie podía imaginar que el instante en que dijera sí, acepto marcaría el inicio de un crudo enfrentamiento. Su madre, Carmen, la observaba desde un rincón, su corazón palpitando con orgullo y miedo a la vez. Había sacrificado tanto, su salud, sus sueños, su tiempo. No podía permitirse fallar en este día que había esperado con tanta ilusión. Los murmullos de la comunitaria resonaban suavemente en el aire, y al pronunciar su juramento, Valeria, desbordando de emoción, giró hacia su madre y dijo, ¿por qué no pude tener una vida mejor? Todo ha sido tan difícil. ¿Dónde estaban los lujos, los viajes? No quiero seguir así. La atmósfera se volvió pesada. Los rostros se congelaron, las miradas se encontraron, los corazones se estrujaron y Carmen, con lágrimas en los ojos, sintió como su mundo se desmoronaba. Cada sacrificio que había hecho parecía haberse evaporado en un instante. Valeria no sabía cuántas noches Carmen había pasado en vela, luchando con su propia enfermedad para poder llegar a este día. Desde las interminables horas en un taller de costura, donde la tela desgastada tejía su historia, hasta aquellos días en que se esforzaba por sonreír a pesar del dolor que la consumía. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria sintió una marea de emociones chocando dentro de ella. Las palabras despiadadas que había lanzado a su madre, se sentían como un eco ensordecedor en su mente. Lo que había creído que era una vida miserable se desmoronaba mientras comenzaba a ver a su alrededor. En las calles olvidadas de su barrio, donde madres luchaban para alimentar a sus hijos y hombres compartían historias de sacrificios. Valeria, aún con su vestido blanco, caminó por esas calles y comenzó a escuchar lo que nunca había querido oír: The Real Stories of Struggle, The Real Sacrifices of Love. La llegada de don Felipe, un anciano del barrio, fue un punto de inflexión. Con voz resonante, comenzó a relatar cómo su madre había enfrentado la adversidad con dignidad. Cada palabra de don Felipe perforaba el corazón de Valeria, haciendo que se cuestionara todo lo que había considerado carencias. La verdad comenzó a iluminar su mente oscura. El amor de una madre es un tesoro más valioso que cualquier lujo. En un clímax lleno de tensión, Valeria sabía que debía confrontar a su madre, pero con lágrimas en los ojos y el corazón palpitante. Sin embargo, justo cuando se disponía a hablar, un giro impactante surgió. Carmen, en medio de su lucha por mantenerse de pie, había recibido una noticia devastadora sobre su salud. ¿Podrá Valeria abrir los ojos antes que sea demasiado tarde? La comunidad, testigo del amor y del sufrimiento, esperaba expectante la resolución de este conflicto que prometía cambiarlo todo. Valeria cerró los ojos por un instante, tratando de asimilar lo que había oído. La voz de don Felipe aún resonaba en su mente. Cada palabra que había compartido sobre su propia vida, llena de desvelos y sacrificios, contrastaba fuertemente con la imagen que Valeria había construido en su cabeza. La noticia de la salud de su madre fue un rayo que partió su mundo en dos, desgarrando la cortina que cubría su realidad. Cuando la música se desvaneció y el bullicio de la celebración se desvió en murmullos incrédulos, Valeria miró hacia su madre, sus manos temblorosas apretando el vestido de novia. Carmen, con sus ojos brillosos por las lágrimas, apenas pudo sostener la mirada de su hija. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, creando un halo que parecía igualar la distancia que había entre ambas. ¿Qué te han dicho? Valeria apenas pudo pronunciar las palabras, su voz un susurro tembloroso en medio de la confusión. Los murmullos a su alrededor se hicieron más intensos, como un coro de fantasmas que susurraban en su interior, llenando sus oídos de incertidumbre. Carmen tragó saliva, su pecho se agitaba mientras trataba de encontrar la fuerza para hablar. Tienen que hacerme exámenes, algo sobre mi salud. La doctora dijo que podría necesitar tratamiento y no puedo más, Valeria. He estado ocultando, me preocupaba demasiado el día de tu boda.
Las sílabas pesaban como piedras en el aire. Aunque disfruta de su esplendorosa blancura, el vestido de Valeria se sentía como una carga que llevaba en su espalda. ¿Por qué no me dijiste?, le reclamó, su tono moviéndose en la penumbra entre el enojo y la desesperación. Todo este tiempo luchando sola sin que yo lo supiera. ¿Todo lo que he visto y esto es lo que has ocultado? ¿Qué más no sé de ti? Carmen cerró los ojos, sintiendo que la frustración de su hija la atravesaba como una lanza. Era el momento de revelar su verdad. Lo hice para protegerte. Quería que tu vida fuera más hermosa. Quería que disfrutaras de lo que yo nunca pude tener. Pero, cada día era una lucha, y no sabía cómo darte un hogar perfecto mientras yo misma me sentía perdida. Ahora siento que quizás me fallé. La tensión se hizo un nudo en el pecho de Valeria. De repente, entendía que la lucha de Carmen no solo había sido contra una enfermedad, sino la batalla interna de ser madre en un mundo cruel. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y la máscara de desprecio que había llevado durante tanto tiempo se desvaneció como la bruma bajo el sol. Lo siento, mamá, no sé qué decir. Nunca comprendí lo que pasabas. El silencio que siguió fue abrumador, pero estaba cargado de una nueva posibilidad. En medio de las emociones mezcladas, Valeria sintió la conexión comenzar a tejerse entre ellas, ahora más fuerte que cualquier amargura. ¿Sería ese un nuevo inicio? Una oportunidad de sanación. Don Felipe se acercó nuevamente, con una sabiduría en sus ojos que solo los años pueden traer. Recuerden que cada día es un regalo, cada momento es una oportunidad para abrir el corazón. No dejen que el miedo a la verdad las divida. Mientras las palabras del anciano llenaban el espacio entre ellas, Valeria se dio cuenta de que el camino por delante no sería fácil. La lucha por recuperar el tiempo perdido y entender el amor de su madre era solo el inicio. En medio de la celebración que se desvanecía, Valeria tomó la mano de Carmen con fuerza. Voy a cuidar de ti, mamá. Vamos a enfrentar esto juntas. Pero en ese instante de ternura, un estruendo titánico retumbó desde la calle. Las risas y susurros se convirtieron en gritos de desasosiego a medida que la multitud, atónita, giraba hacia la fuente del ruido. ¿Qué estaba sucediendo fuera de la iglesia? La comunidad miraba con ansiedad, el pánico se extendía como una sombra inquietante. Valeria y Carmen se miraron, comprendiendo que una nueva batalla estaba por comenzar. ¿Podría el amor curar tanto dolor y promover la reconciliación, o los fantasmas del pasado seguirían persiguiéndolas? El estruendo exterior creció, vibrando en los corazones de los presentes como una ola imparable. Valeria sintió que su mundo se desvanecía mientras giraba hacia la salida de la iglesia. La esperanza que había comenzado a reconstruir junto a su madre se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Era una sensación de desasosiego que no podía ignorar, así como el temor de que nada podría proteger a Carmen de aquello que venía. La multitud se agolpó a la salida, mientras los murmullos alcanzaban un clímax de inquietud. ¿Qué ha pasado? Valeria logró preguntar a una amiga cercana. En lugar de una respuesta clara, escuchó el eco de la preocupación en ojos ajenos, la misma que ardía en su pecho. Una explosión, gritó alguien desde el fondo. En la calle, hay gente herida. Las palabras atravesaron el aire como un cuchillo. Valeria sintió que sus piernas temblaban y el frío le recorría la espalda. No podía dejar que su madre, vulnerable y temerosa, se sintiera sola en ese momento. Con un movimiento decidido, Valeria apretó la mano de Carmen y le dijo, «Ven, mamá. Debemos salir». El abrazo de la multitud era intenso, empujando a ambas hacia enfrente. Valeria veía las caras en pánico, los niños que lloraban, los ancianos preocupados por sus seres queridos. La vida, antes llena de risas y promesas de amor, se transformaba en un retrato del caos. Cuando llegaron a la puerta, Valeria se detuvo en seco. El aire exterior estaba impregnado de un humo grisáceo que la obligó a cubrirse la boca. Era difícil respirar. En medio del tumulto, su mirada se posó en un grupo de personas que intentaba ayudar a una mujer caída. Su corazón se paralizó. La mujer era joven, igual que Valeria, con el rostro cubierto de sangre y el cabello revuelto. Junto a ella, un pequeño niño lloraba desconsoladamente, llamando a su madre. La escena desgarró el corazón de Valeria. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, pero su madre la sujetó con fuerza. «No, Valeria, espera. Es peligroso». La voz de Carmen era un grito suave, tierno, pero firme. Valeria detuvo su impulso y se giró hacia su madre,
sintiendo la angustia reflejada en los ojos de Carmen. Unos momentos pasaron, pero cada segundo parecía una eternidad. Valeria no podía apartar la vista de la tragedia. La humanidad herida, el sufrimiento palpable, la urgencia que la rodeaba la llenaba de una necesidad inexplicable de actuar. Sin embargo, era evidente que en ese instante lo que estaban enfrentando era más grande que su dolor individual. Aquí, en medio del terror, había algo que podía fortalecer la conexión que estaban empezando a reconstruir. Finalmente, en un impulso de coraje, Valeria miró a su madre y dijo: «Mamá, no podemos quedarnos aquí. Si podemos ayudar, lo haremos». Carmen, viendo la determinación en los ojos de su hija, asintió lentamente. «De acuerdo, pero ten cuidado». A medida que se acercaban a donde estaban los heridos, Valeria sintió que la unidad de la comunidad se abría paso entre el desastre. Todos estaban ahí, también luchando, también buscando ayudar. Las manos ofrecían, se unían en una sinfonía de humanidad. Mientras Valeria se arrodilló junto a la mujer herida, alguien más llegó a su lado. Era don Felipe, su mirada clara y decidida. «Ayudemos a unir lo que se ha roto, Valeria», dijo, casi como si hubiera sentido el peso de su desesperación. La comunidad podía caer, pero la fragilidad del momento rompía barreras internas. Valeria y Carmen, por primera vez, se sintieron vinculadas por su deseo compartido de sanar no solo a su familia, sino a aquellos que las rodeaban. Sin embargo, entre el caos y la esperanza, Valeria comenzó a notar algo extraño, una figura coronada de sombras, ocultándose entre la multitud. ¿Quién era? La intuición de que no todo lo que enfrentaban era un accidente se encendía en su mente. ¿Acaso había otra verdad que estaban a punto de descubrir? Mientras el estruendo de la vida y el dolor giraba a su alrededor, una nueva batalla comenzaba a dibujarse en el horizonte. ¿Podrían hacerlo juntas, una vez más? Valeria apenas tuvo tiempo de respirar y asimilar el dolor que se desbordaba a su alrededor. Cada grito y cada llanto formaban parte de un eco infinito que la envolvía, y aunque su corazón se llenaba de determinación, su mente giraba violentamente al lado opuesto. La figura entre las sombras la intrigaba y aterraba a la vez. «Valeria, ¿qué te pasa?», le preguntó don Felipe, notando su inquietud. Ella rápidamente trató de desviar la mirada hacia el grupo de heridos, pero cada vez que sus ojos regresaban a la figura, una sensación de inquietud creciente la invadía. «Solo, algo me llama la atención», respondió, sacudiendo la cabeza, intentando despejarse. Mientras tanto, Carmen seguía ayudando a la mujer herida. El esfuerzo de Valeria por concentrarse en las necesidades de los demás la volvió a enfocar, pero no podía deshacerse de esa sensación latente. Algo oscuro se cernía sobre ellos, una idea que sin duda crecía desde donde había estallado la explosión. «Aquí. Necesitamos más agua y compresas para el fuego en su brazo», gritó don Felipe mientras colocaba sus manos en la herida de la mujer. Valeria actuó con rapidez. Corrió hacia los puestos en la plaza cercanos y pidió ayuda. «Rápido. ¡Hay heridos!». La voz de Valeria resonaba, firme y clara, mientras comenzaba a sentir que el miedo se desvanecía ante el impulso de ayudar. Un par de jóvenes se unieron a su causa, cargando con botellas y toallas. «Vamos, hay que ser rápidos», dijo uno de ellos, un chico de su clase, sonriente pero capaz de proyectar una seriedad que alentaba. Sin embargo, en su interior, Valeria no podía dejar de recordar la figura oscura, cada vez más presente. Poco después, ya con recursos a su disposición, el caos empezó a tomar otro matiz. Todos se unieron, risas nerviosas comenzaron a surgir entre quienes ayudaban. El ambiente, aunque tenso, se llenó de humanidad. Valeria sintió que el amor y la conexión eran más fuertes que el miedo. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña voz seguía insistiendo en que algo más estaba por llegar. Mientras se acercaba a donde estaba su madre, notó de nuevo a la figura en la sombra. Era un hombre, su rostro oculto entre un sombrero. Cuando sus miradas se cruzaron, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció en la multitud. «¿Todo bien, Valeria?», preguntó Carmen, mientras curaba a la mujer. Su rostro demacrado reflejaba una mezcla de angustia y determinación. «No. No estoy segura. Hay algo allí, algo que me preocupa», Valeria contestó, señalando la dirección donde había estado. Pero el hombre ya no estaba. «Concentrémonos en ayudar», sugirió Carmen mientras colocaba una compresa en la herida. Valeria sintió alivio pero, a la vez, el nudo de preocupación en su estómago crecía. El grupo de ayudantes continuó trabajando, y la tensión se disipó poco a poco. La comunidad, aunque quebrada,
mostraba su lado más poderoso. Sin embargo, Valeria no podía escapar de la idea de que la figura oscura representaba un misterio que afectaba más allá de lo que estaba ocurriendo en ese instante. Mientras la tarde caía, y el llamado a la acción se concretaba, Valeria sintió que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. «Mamá, voy a buscar», dijo de repente, implícitamente consciente de la urgencia. «¿Buscar qué?», cuestionó Carmen, pero Valeria no esperó una respuesta. Sin importar los peligros, sentía la necesidad de encontrar respuestas, de entender lo que en verdad ocurría. Sin embargo, la pregunta perduró en su mente: ¿qué pasaría si había algo más que solo caos en aquella tragedia? Mientras se abría camino entre las sombras, el latido de su corazón resonaba como un tambor, guiándola hacia el enigma que debería desentrañar. ¿Lograría Valeria descubrir la verdad detrás de ese misterioso hombre? ¿Y cómo alteraría eso la conexión que empezaba a forjar con su madre? La oscuridad empezaba a revelar secretos que podían llevar a una nueva luz o, en su defecto, a una caída aún más profunda. Valeria se adentró más en la oscuridad de la plaza, donde las sombras parecían bailar a su alrededor. El eco de risas y gritos daba paso a un silencio inquietante. Pronto, solo los murmullos de la multitud herida y las respiraciones entrecortadas llenaban el aire. Con cada paso que daba, su corazón latía más fuerte, como si le advirtiera del peligro. Alejarse es fácil, pero enfrentar lo que acecha en las sombras requiere valor, se dijo a sí misma, con una determinación renovada. Un murmullo familiar entre la multitud la hizo detenerse. Era el sonido de la voz de su madre, Carmen. Valeria sintió una punzada de culpa aflorar en su pecho por dejarla atrás. Pero la curiosidad era más fuerte. Debía encontrar al hombre. Las luces parpadeantes de una tienda de flores asomaban desde un extremo de la plaza. Se acercó, el aroma a tierra y jazmines la envolvió. En la penumbra, divisó la silueta del hombre del sombrero, inclinado sobre un arreglo floral. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién era? ¿Qué quería? Tú. Valeria exclamó con un ímpetu que sorprendió incluso a ella misma. La figura se giró lentamente. La sombra del sombrero ocultaba su rostro, pero el brillo en sus ojos era inconfundible. «No deberías estar aquí», dijo el hombre con voz grave, en un tono que heló la sangre de Valeria. «¿Por qué no? Tú estás detrás de esto, ¿verdad?». Sus palabras salieron cargadas de furia. Cada palabra era un hilo delgado que ataba su coraje a los restos de su miedo. «¿Por qué apareces? ¿Qué sabes sobre la explosión?». El hombre sonrió, pero no con amabilidad, sino con una tristeza profunda. «Hay cosas que no entiendes, Valeria. Cosas que tu madre tampoco». «Carmen». El corazón de Valeria se detuvo un instante, luego se aceleró. «¿Qué sabes sobre mi madre?», preguntó, la voz temblándole ligeramente. «No es lo que crees». El hombre dio un paso adelante, dejando que un rayo de luz iluminara su rostro. Aquel no era un extraño, la piel y la estructura facial le eran vagamente familiares. «Soy tu padre». Valeria sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Los fragmentos de la verdad se aglomeraron en su mente como un rompecabezas desordenado. Todo lo que había escuchado, lo que su madre le había contado sobre un padre que había desaparecido, todo se retorció en su interior. «No. Tú no puedes ser». Sus palabras se arrastraron como si le costara articularlas. «Déjame explicarte», insistió, levantando las manos en un gesto de calma. «No estoy aquí para hacerte daño, sino para advertirte. Hay algo más grande en juego aquí. La explosión no fue un accidente, y tu madre lo sabe». La angustia de Valeria se mezcló con una oleada de confusión. Su madre, la mujer que había sido su roca, estaba envuelta en un secreto que pudo costar vidas. «Si no me crees, si quieres seguir sin saber, hazlo. Pero eliminas la posibilidad de descubrir la verdad». «La elección es tuya», dijo el hombre, volviendo a caer en la penumbra. Sin embargo, Valeria no podía permitir que simplemente se desvaneciera. Con un impulso abrumador, dio un paso hacia él antes de que se escurriera de nuevo entre las sombras. «¿Qué esperas? ¿Por qué no le has dicho nada a mamá?». La figura se volvió una vez más, el fuego de su mirada atravesó el aire pesado. «Porque no estoy seguro de que esté a salvo. Pero si decides buscar la verdad, lo harás acompañada», murmuró. Cada palabra suya resonaba en la mente de Valeria como una campana. La angustia y la determinación luchaban en su interior. «Espero que no estés jugando conmigo», gritó,
sintiendo que la adrenalina le pulsaba en cada vena. Mis decisiones no dependen de ti. Y si lo que está escondido es aún más peligroso de lo que imaginas, replicó el hombre, desapareciendo finalmente en la oscuridad, dejando atrás una nebulosa de preguntas y un solo rostro en su mente, el de su madre. Con un nudo en el pecho, Valeria salió corriendo hacia el centro de Caos. El tiempo era vital. Su madre debía saber la verdad, pero también debía enfrentar la realidad de su propia existencia. ¿Podría manejarla? ¿Podría su madre? Mientras las luces temblorosas de la plaza volvían a brillar, Valeria sintió que el pasado se había agitado, y lo que había estado oculto pronto saldría a la luz. ¿Sería suficiente para afrontar la tormenta que se avecinaba? La revelación de su padre había encendido una chispa, y la decisión de Valeria sería la llave que abriría la puerta hacia lo desconocido. ¿Y si esa puerta llevaba a un abismo de oscuridad? El eco de su próximo paso resonaba como un tambor de guerra, indicándole que era hora de enfrentar su destino. Valeria avanzó a paso acelerado, el corazón latiéndole descontroladamente, mientras las luces de la plaza parecían girar a su alrededor en una espiral de caos. La imagen de su padre, un hombre del que nunca había tenido claridad, se llenaba de dudas y miedos. ¿Cómo podría su madre haberle ocultado algo tan monumental? Todo lo que había creído fielmente, ahora se desmoronaba, arrastrándola consigo. Sus pensamientos giraban como un torbellino mientras buscaba a Carmen entre la multitud. La voz de su madre resuena en su mente como un eco lejano. Aquella mujer siempre había sido su faro, su guía, pero ahora parecía estar envuelta en sombras y secretos. «Mamá», gritó Valeria, abriéndose paso entre la muchedumbre que parecía un mar de rostros borrosos. Su voz quebrada resonaba, pero la respuesta no llegó. Lucha interna y deseos se entrelazaban en su interior. ¿Por qué Carmen no había mencionado a su padre? ¿Qué había pasado en el pasado que había llevado a esta complicada red de silencio? Finalmente, avistó a su madre en un rincón de la plaza, con los brazos abrazados alrededor de su cuerpo, mirando hacia el suelo. La angustia dibujada en su expresión hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Valeria se acercó a ella con determinación, pero a medida que avanzaba, una ola de incertidumbre la detuvo. ¿Qué haría si su madre no estaba lista para la verdad? «Mamá, necesitamos hablar», dijo, deteniéndose frente a ella. El mundo se desvaneció y todo lo que quedaba era el parpadeo de las luces de la plaza y su madre. Carmen levantó la mirada, y su rostro se iluminó de sorpresa y preocupación. «Valeria, no debiste venir aquí», susurró, la voz cargada de un peso desconocido que Valeria no podía entender. «¿Por qué sigues ocultando cosas? Mi padre está aquí. Él dice que sabe lo que pasó en la explosión». La voz de Valeria se volvió más elevada, las palabras brotando por la urgencia de buscar respuestas. Carmen se interpuso, su expresión se tornó dura. «No hables de él, Valeria. No entiendes el peligro que representa». «¿El peligro? Es mi padre. Debo saber la verdad». La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior, creando un torrente que amenazaba con desbordarse. «Si esto tiene que ver contigo, entonces estoy involucrada». La mirada de Carmen decayó, y su labio tembló. «Nunca quise que supieras, porque no quería que te hirieras por la verdad. El dolor ya está aquí, mamá». «Me has mentido». Valeria sintió que su aliento se volvía pesado, como si la gravedad de estas revelaciones pretendiera aplastarla. Carmen retrocedió un paso, sintiendo el suelo desmoronarse bajo sus pies. «No lo entendías, Valeria. Hice lo que creí correcto. Tu padre, está vinculado en algo que podría destruirnos». ¿Destruirnos? ¿Por qué siempre tengo que ser la última en enterarme? ¿Por qué nunca puedo ser parte de tu vida? La vulnerabilidad en la voz de Valeria se intensificó. Cada palabra era una mirada al alma, una búsqueda de conexión con la mujer que había amado por encima de todo. Carmen tomó aire, su mirada se suavizó y, por un momento, se permitió afectar por la angustia de su hija. «Es un mundo peligroso, y siempre quise protegerte. Nunca quise que estuvieras en medio de esto». Aquel silencio pesado entre ellas fue como un abismo que parecía crecer. Valeria sintió que sus emociones se desbordaban. ¿Protegerme de qué? Esta oscuridad es aterradora, más que cualquier verdad. Carmen, con lágrimas brillando en sus ojos, logró articular una palabra. La traición. Valeria frunció el ceño. «Esos hombres que están tras de nosotros. Ellos no se detendrán ante nada, Valeria». Con una renovada determinación,
Valeria sintió que la angustia se convertía en fuerza. Entonces, tenemos que enfrentarlos juntas. No voy a dar un paso atrás. Carmen asintió, el miedo y el amor danzando en su corazón. Pero si decides seguir, debes estar lista para todo. La revelación será más devastadora de lo que crees. Valeria sintió que algo dentro de ella cambiaba. Lo que había sido su mundo se estaba reconfigurando en una nueva realidad, entre verdades dolorosas y resquicios de esperanza, como luces titilantes en la sombra. Mientras un grupo de extraños pasaba corriendo, Valeria miró a su madre a los ojos. Entonces, déjame entrar, déjame ayudarte. Terminaré con este ciclo de secretos. El corazón de Carmen se encogió mientras sentía la sinceridad en la voz de su hija. En ese preciso momento, ambas comprendieron que la única forma de enfrentar el abismo que se avecinaba era uniendo fuerzas. La verdad no sería sencilla, pero juntas podrían encontrar la fuerza para luchar. La plaza se llenaba de un incesante murmullo que parecía anunciar el juicio de su destino. Pero antes de que pudieran reflexionar, un estruendo resonó desde una esquina de la plaza y Valeria sintió como su corazón se detenía. La oscuridad había comenzado a moverse de forma impredecible a su alrededor. Valeria. Cuidado. La advertencia de su madre rompió la frágil calma, y Valeria solo tuvo tiempo de girarse antes de que la tormenta se desatara. Lo que vendría después sería una lucha por la verdad y la supervivencia, una batalla que comenzaba en ese lugar sagrado, donde todo se había tejido de secretos. ¿Tendrían la fortaleza de enfrentar las emboscadas que se aproximaban? Las sombras ya estaban despiertas, listas para provocar el caos que un día habían predicho. La explosión retumbó como un trueno en la noche, sacudiendo las bases de la plaza y haciendo que la multitud se dispersara en un pánico ensordecedor. Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su madre estaba a su lado, pero esa sensación de seguridad se desvanecía rápidamente ante la inminente atmósfera de peligro. «¡Corre!», gritó Carmen, atrapando rápidamente a Valeria por el brazo. La multitud corría, pero ellas permanecieron paradas, paralizadas por la sorpresa y el miedo. Valeria observaba cómo la gente se alejaba, dejando un rastro de confusión y gritos. Todo lo que había querido era entender, hablar, buscar respuestas. Ahora se encontraba ante el caos total. Unos hombres vestidos completamente de negro aparecieron entre la multitud, sus rostros ocultos detrás de máscaras. Instintivamente, Valeria apretó la mano de su madre, sintiendo que el calor de su contacto era lo único que la mantenía anclada a la realidad. «Mamá, ¿quiénes son ellos?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen tragó saliva. «Son personas de las que te hablé. Aquellos que no se detendrán ante nada para proteger sus secretos». En ese instante, una figura familiar asomó entre la confusión. Valeria entrecerró los ojos, tratando de distinguir el rostro. Era su padre. Pero no había tiempo para la confusión y la alegría. «Valeria. Carmen. Ven aquí», susurró, agachándose mientras señalaba un camino detrás de un puesto de comida. «¿Por qué está él aquí?». Valeria no podía procesar lo que estaba sucediendo. La desesperación comenzó a llenar su pecho nuevamente, ahogando todo rayo de esperanza. «Porque necesitamos respuestas, pero no de esa forma». «No ahora», respondió Carmen, empujando suavemente a su hija hacia el refugio entre los puestos. La luz titilante de las farolas parecía imitar la angustia en su corazón. Mientras el caos se desarrollaba, los hombres de negro comenzaron a buscar a alguien en la multitud. Valeria se precipitó hacia el lado de su madre, asustada. «¿Qué hacemos, mamá? Ellos están aquí para atraparnos. Tenemos que salir de la plaza, debemos llegar a mi departamento. Es el único lugar seguro que se me ocurre». Carmen hablaba con rapidez, sus ojos reflejaban la determinación y el temor que ambas llevaban dentro. Cruzaron entre las mesas del mercadillo, tratando de mantenerse en las sombras, pero el eco de sus corazones resonaba con tanta fuerza que temían que los hombres pudieran oírlo. Cada paso parecía un grito en la penumbra. En su mente, Valeria batallaba con una sensación de traición. Su padre, toda su vida le había parecido un fantasma, pero ahora que estaba frente a ella, el dolor nuevamente la consumía. ¿Cómo podría haberlo ignorado, haber estado alejada de su vida? Pero no había tiempo para profundizar en esos pensamientos. Un grito rompió la cercanía. Dos de los hombres se habían dado cuenta de su presencia. «Ahí están», uno de ellos exclamó, apuntando en su dirección. Carmen, con los ojos llenos de pánico, tomó la mano de Valeria y corrió. «Sigue corriendo».
Las luces de la plaza comenzaron a desvanecerse, pero el eco de la carrera resonaba en sus oídos. Ambas se lanzaron detrás de un antiguo carro lleno de flores. El aroma dulzón llenó sus pulmones y Valeria se dio cuenta de que había un ramo de claveles rojos justo frente a ella. ¿Qué pasa si los alcanzan, mamá? La pregunta brotó de su boca como un grito sordo entre sollozos. Si nos atrapan, Valeria, no solo perderé a mi hija, perderemos todo lo que hemos tratado de proteger. La respuesta de Carmen fue un ladrido rápido, cargado de temor. Pero no dejaremos que eso pase. Mientras los hombres de negro se acercaban, un pensamiento atravesó la mente de Valeria. La verdad podría ser una carga devastadora, pero perder a su madre sería una pérdida irreparable. Si el amor podía sanar el dolor, entonces, ¿por qué tenían que enfrentar la oscuridad solas? Debemos enfrentarlos juntas, mamá. No puedo hacer esto sin ti, dijo ella, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir en su cuerpo. Carmen, con lágrimas en los ojos, sonrió con orgullo. Siempre has sido más fuerte de lo que imaginas. Ahora, respira hondo y recuerda lo que somos capaces de hacer cuando estamos unidas. De repente, la figura de su padre apareció de nuevo, acercándose con premura en medio del tumulto. Sigan conmigo. Rápido. La decisión estaba tomada. Con cada latido del corazón, la verdad y el peligro se entrelazaban. ¿Se atrevería Valeria a abrazar el futuro, con su padre y su madre al lado? Esta sería su única oportunidad, pero la pregunta seguía en el aire mientras se preparaban para confrontar las sombras que asediaban sus vidas. ¿La verdad que atravesaran las puertas del pasado sería la salvación o sus cadenas? Valeria y Carmen se lanzaron detrás del carro de flores, su corazón palpitaba al ritmo frenético de su miedo. La cercanía de los hombres de negro era una sombra inquietante que se cernía sobre ellas, como un eco de lo que estaba en juego. Ahora, escucha con atención, susurró su padre, interrumpiendo el silencio tenso. No tenemos mucho tiempo. Tienen su mirada fija en nosotros, pero hay un escondite en los callejones de atrás. ¿Por qué no se han ido?, preguntó Valeria, su voz quebrándose. Sentía que la realidad se rompía como un espejo, piezas diseminadas por todos lados. La presencia de su padre era reconfortante, pero la urgencia de la situación opacaba cualquier consuelo. Porque quieren lo que llevamos con nosotros. La información sobre la verdad que nos une, respondió él, mirando a Carmen. Y esa verdad es peligrosa. Carmen apretó la mano de Valeria con fuerza, como si intentara infundirle su coraje. No vamos a dejar que te atrapen. La única forma de salir de esto es avanzar. ¿Estás lista? Valeria asintió, aunque en su interior las dudas luchaban por salir a la superficie. La necesidad de respuestas era una llama voraz que nunca se apagaría, y ahora se estaba consumiendo por el miedo que sentía al considerar las consecuencias. Con un gesto rápido, su padre hizo un movimiento furtivo hacia el otro lado del carro, guiándolas por un camino angosto que se adentraba en la oscuridad de los callejones. Las sombras parecían alargarse a su alrededor, cada paso era una mezcla de esperanza y desasosiego. ¿Qué tipo de secretos son esos que nos persiguen?, preguntó Valeria, incapaz de contener su curiosidad. Secretos que han dividido a nuestra familia. O mejor dicho, secretos que han mantenido a nuestra familia a salvo, a un alto costo, respondió su padre, frustración y tristeza marcando su voz. Debes entender, Valeria, que hay cosas que no sabía cómo explicarte. La distancia no fue solo geográfica, fue una cuestión de protección. Las palabras de su padre resonaron en su mente, haciendo que cada paso se sintiera más pesado. ¿A dónde nos llevan? ¿Qué hay en esos secretos que puedan hacernos daño? Su voz era un hilo de incertidumbre, aunque el deseo de saber se impuso a su miedo. Un lugar donde podamos hablar con seguridad, donde tus dudas y ese vacío que sientes tengan respuesta. Es necesario que sepas la verdad, incluso si duele, Carmen contestó, su mirada intensa. Sin embargo, el silencio de la noche se rompió nuevamente. Los hombres de negro estaban más cerca. Un movimiento entre las sombras hizo que los músculos de Valeria se tensaran. Su padre la empujó hacia un escondite más estrecho. SHHH, dijo él, llevándose un dedo a los labios. La quietud era abrumadora. Valeria observó el avance de los hombres, sus siluetas recortadas contra la tenue luz de la luna. No puede ser que nos atrapen. No aquí, murmuró su madre, un cachito de angustia fluyendo entre sus palabras. Valeria, sintiendo el peso de la situación rebotar en su pecho, observó a su madre y luego a su padre. En ese momento, un nuevo sentimiento surgió,
la necesidad de unir su fuerza. No tengo miedo, dijo, su voz firme, una afirmación en lugar de una negación. El rostro de Carmen se iluminó con sorpresa y orgullo, mientras su padre sonreía con un dejo de esperanza. Esa es la actitud correcta. Luchar significa tener fe en lo que somos y en lo que podemos perder. De repente, los hombres de negro giraron, sus ojos parecen escanear la oscuridad. Un cambio en el aire les recordó que no podían quedarse quietos. Ahora, gritó el padre de Valeria, rompiendo la inercia del miedo, corrieron juntos hacia la salida del callejón, sintiendo el impulso de la vida y la adrenalina. Las luces parpadeantes de la plaza se asomaban a sus espaldas, testigos silenciosos de la tormenta que estaban atravesando. Cuando finalmente alcanzaron la siguiente esquina, la atmósfera cambió. Un grupo de personas se agolpaba al final de la calle, aparentemente ajenas al peligro que acechaba más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. «Mira, Valeria», susurró Carmen. «Puede que estas personas conozcan el camino a la verdad. Necesitamos llegar a ellos. El futuro se abría a múltiples caminos, cada uno con potencial de revelaciones y desesperación. Pero Valeria sentía el hilo que la sostenía comenzar a romperse, ¿y si el camino lleva a algo de lo que no estamos preparadas para afrontar? Carmen la miró fijamente, su respuesta aún en el aire. ¿Era esa la verdad que siempre había temido? La revelación de lo que realmente significaba su familia, a medida que se adentraron en el grupo, el verdadero peligro y la verdad emergente comenzaban a entrelazarse en un tenso susurro. ¿Qué descubriría Valeria en este camino inesperado y al borde de su valentía? La respuesta latía dentro de ella, ansiosa por ser revelada. El murmullo de la multitud era un sonido extraño y ajeno para Valeria, como si las voces flotaran en un mar de incertidumbre. Su padre tomó a las dos de la mano, guiándolas hacia el corazón del grupo, donde las luces brillantes titilaban como estrellas por encima de sus cabezas. «Quédense cerca», les dijo en voz baja, su expresión grave. «No podemos permitir que nos encuentren aquí». Valeria sintió un estremecimiento. ¿Qué pasaría si efectivamente los hombres de negro aparecían en este lugar lleno de inconsciencia? La idea de ser descubiertos la llenaba de un terror visceral, un frío helado que se apoderaba de su cuerpo. La multitud parecía ser un refugio de paz, donde la gente compartía risas y conversaciones animadas. Sin embargo, ella sabía que bajo esa superficie había un peligro acechante. Se sentía como un pez fuera del agua, siempre alerta, siempre en guardia. ¿Y si estas personas no saben nada? ¿Y si están tan perdidos como nosotros?, murmuró Valeria, mirando a su alrededor con ansiedad. Debemos intentarlo, respondió Carmen, su voz relajada, un rayo de esperanza en la tormenta. No tenemos otra opción. Confía en mí. Valeria vaciló, pero el ardor en su pecho, ese deseo de descubrir la verdad, la empujó hacia adelante. Se armaron de valor y se acercaron a un grupo de mujeres que compartían risas entre vasos de una bebida ácida que emanaba un aroma afrutado. ¿Saben qué está pasando aquí? ¿Necesitamos ayuda?, preguntó Carmen, su mirada fija en las mujeres. Había una chispa de intriga en sus ojos que arrancó el interés de las recién llegadas. Una mujer de cabello dorado y rizado, que se destacó por su energía vibrante, miró a Carmen y Valeria con amabilidad. ¿Ayuda? Puede que tengamos algo que ofrecer. Pero primero, ¿ustedes están bien? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria. La pregunta estaba impregnada de preocupación genuina. Estamos en problemas, reconoció Carmen, sintiendo que la verdad empezaba a escurrirse por sus labios. Solo queremos saber lo que está sucediendo. Nos están persiguiendo. De repente, la atmósfera se tornó tensa. La mujer dorada miró sobre su hombro y luego asintió, señalando a un rincón apartado. Síganme, aquí no es seguro para hablar. Se adentraron entre luces y sombras, hasta llegar a un lugar apartado donde las risas se silenciaron y la ansiedad se sentía palpable. Una vez allí, la mujer se presentó. Soy Laura. He estado escuchando rumores sobre los hombres de negro. Tienen un interés particular en ustedes. El corazón de Valeria latía con fuerza. ¿Qué saben de nosotros? Laura se cruzó de brazos, su expresión se tornó seria. Algo que tiene que ver con secretos familiares. Esa información podría cambiar todo, incluso el destino de su familia. Las palabras cayeron sobre Valeria como un balde de agua fría. La idea de que su pasado pudiera ser parte de algo tan oscuro y profundo era abrumadora. ¿Cómo pueden estar seguros de que lo que saben es verdad? Laura entrecerró los ojos, su mirada penetrante.
porque, querida, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, incluso si no estás lista para afrontarla. El silencio que siguió pesaba en el aire, cargando cada palabra con su propio eco de miedo y expectativa. Valeria sintió como su mundo empezaba a tambalearse a medida que su mente formaba imágenes de lo que podría ser la verdad. ¿Podría haber algo más oscuro detrás de la distancia y el secreto de su familia? Desesperada, miró a Carmen y su padre en busca de respuesta, pero solo encontró dudas reflejadas en sus ojos. La verdad era un laberinto, y ellas estaban justo en la entrada, listos para emprender un viaje que podría cambiarlo todo, pero lo que Valeria aún no sabía era que la respuesta era más cercana de lo que imaginaba. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en lo que podría descubrir, y lo peor, si realmente estaba preparada para enfrentarlo. En ese instante, una explosión resonó en la lejanía, provocando que todos se agacharan. ¿Qué fue eso?, preguntó Valeria, su voz temblando mientras su corazón se detenía ante la idea de que el peligro llegaba cada vez más cerca. Y en ese momento de confusión, una sombra se deslizó entre la multitud. ¿Sus ojos fijos en ellas podrían escapar de este nuevo desafío? La verdad ya no podría ser ignorada. Valeria se encontraba en un torbellino de emociones, su corazón latiendo con más fuerza que nunca. La plaza estaba en medio de un caos, pero lo que realmente la consumía era la revelación sobre su padre. Una figura perdida, un hombre al que nunca había conocido, y que ahora, de repente, parecía ser la clave de todo. Mientras su mente giraba, su madre la miraba con ojos llenos de preocupación y esperanza. Lo siento, Valeria. La verdad es un camino difícil, pero necesario. Seré lo más honesta posible, dijo Carmen, intentando calmar los temores que emergían en su hija. Con los hombres de negro acechando cada vez más cerca, Valeria tomó una decisión. No puedo dejar que esto me detenga. Vamos a enfrentar esto juntas. Te necesito, mamá. Las palabras fluyeron de su corazón, llenándolo de una determinación renovada. Carmen asintió, y el vínculo entre ambas se sembró en una fuerza inesperada. Mientras el caos continuaba arremolinándose afuera, sabían que debían llegar al fondo de todo aquello. Con un impulso, empezaron a moverse, siguiendo a Laura hacia un escondite seguro entre los callejones. Lo que está en juego es enorme, y no puedo protegerte de todo, susurró Carmen, su voz temblando de emoción. Al llegar a un pequeño local viejo, lleno de archivos polvorientos, Laura se detuvo y les habló en voz baja. Aquí podemos hablar. Lo que estoy a punto de compartir no es fácil. Sus vidas han estado entrelazadas desde antes de que ustedes nacieran. Valeria sintió un escalofrío. ¿Por qué mis padres nunca me hablaron de esto? ¿Por qué este secreto? La frustración brotó en su voz, resonando en las paredes frías del lugar. Porque a veces la verdad duele más que la mentira, respondió Laura, mirándola a los ojos. Tu padre fue parte de un conflicto complicado, uno que lo llevó a alejarse. La explosión de esta noche fue un resultado de algo que él comenzó, algo que puede costarles a todos ustedes lo que más aman. Las palabras de Laura resonaban como un eco siniestro en la mente de Valeria. Fue entonces cuando comprendió que la vida nunca había sido fácil para su madre. Carmen, que había estado callada, ahora rompió el silencio. He hecho todo lo posible para cuidarte. Me costó perderlo todo. No quería que cargaras con mi dolor. Valeria miró a su madre, y el amor que había comenzado a renacer entre ellas se encendió con la verdad. No importa lo que hayamos perdido, juntas podemos reconstruirlo. Debemos descubrir lo que realmente sucedió. Entonces, la puerta tras ella se abrió de golpe. Un grupo de hombres de negro ingresó, sus miradas borrar cualquier vestigio de esperanza momentánea. Estamos aquí para que respondas. Sabemos que eres parte de esto, dijo el líder, con una voz implacable y amenazante. Un instante de pánico se abalanzó sobre Valeria, pero dentro de ella brillaba una chispita de valor. No permitiré que esto divisione a mi familia. Si hay algo que enfrentar, lo haremos juntas. Se enfrentó a los hombres, sintiendo como la fuerza de su madre pulsaba en su brazo. Carmen y Valeria compartieron una mirada, un entendimiento. No tenemos miedo, dijo Carmen, su voz resonando con un poder renovado. En ese momento, las sombras que se cernían sobre ellas comenzaron a desvanecerse. La luz de amor y valentía conquistaba la oscuridad. Los hombres dudaron, y aprovechando la confusión, Carmen tomó a Valeria de la mano y se lanzó adelante. Pasaron esquivando los cuerpos que intentaban detenerlas. «¡Corre!», gritó Carmen, guiando a su hija hacia la salida del local. Al salir a la plaza,
El aire estaba impregnado de humo y desespero, pero para Valeria, el sol seguía brillando. El camino por delante será complicado, pero somos más fuertes cuando estamos unidas, le aseguró a su madre, mientras el mundo a su alrededor parecía girar. Carmen sonrió, sus dedos entrelazados con los de su hija, la conexión imbatible iluminando el camino. Nunca te fallaré de nuevo, Valeria. Somos familia, y enfrentaremos esta tormenta. Mientras se dirigían hacia el horizonte y la verdad que se acercaba, valor y amor guiaban cada uno de sus pasos. Sabían que la lucha aún no había terminado, pero esta batalla las había enseñado algo invaluable. La fortaleza que habían construido juntas hacía que cualquier sombra no se sintiera tan oscura. La resolución final de sus corazones brilló tan intensa como la luz del día. Abrazar la verdad significaba estar listas para lo que viniera, sabiendo que el amor familiar podía sobrepasar la oscuridad más profunda. Entonces, Valeria miró a su madre, y con una sonrisa, afirmó, no importa lo que suceda, siempre estaré aquí para ti. Y así, con esperanza renovada, se encaminaron hacia su destino. Ahora que has llegado al final de esta increíble historia, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final conmovedor. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Mostrar tu apoyo es esencial, así que hazlo ahora.